hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. Muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares. Les enviamos un cariñoso saludo y les damos la más cordial bienvenida a un nuevo servicio de nuestra iglesia St. John's. Damos gracias a Dios por poder reunirnos y los invitamos a participar con alegría. Vibró mi corazón. Oh. Jesús sea suficiente para... Bienvenidos, hermanos, a este nuevo servicio el día de hoy, este domingo, en que nos reunimos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Le quiero dar las gracias a la familia Molteo por ese saludo de bienvenida que nos acaban de dar. Y también te quiero dar yo la bienvenida a ti, a todos ustedes, a la iglesia. Todos sabemos que la iglesia no es un edificio, no es una casa. La iglesia son los creyentes que nos reunimos en torno a la palabra del Señor. Y por lo tanto, esta iglesia se reúne este día para adorar a nuestro Señor. Y para iniciar este servicio, los quiero invitar a que oremos para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te queremos dar tantas gracias, Señor, porque siempre nos das la oportunidad de estar contigo, de regocijarnos con tu presencia, con tus palabras, Señor, con las enseñanzas que nos quieres entregar. Padre, te queremos pedir por todos los hermanos, por todos aquellos que están participando de este servicio, los hermanos de la iglesia St. John, de nuestra congregación, de otras congregaciones, incluso de otras iglesias, Señor. También aquellos que no te veían antes, pero por la necesidad que tenemos actualmente, están hoy día reunidos también, Señor, celebrándote este día. Te queremos pedir, Señor, que nos acompañes a todos los que participamos de este servicio, a los que oran, a los que leen, Señor, a todos los que participamos de alguna manera, para que nos guíes, Señor, para que nos guíes en la extensión de tu reino a través de tu palabra, Señor, y centrados solamente en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, para iniciar con mucha alegría, vamos a cantar nuestro primer himno, dirigido a nuestro Padre que está en los cielos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas
furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Luego de haber cantado este hermoso himno, voy a leer ahora van a aparecer ante ustedes unas láminas y las letras en negrito las voy a leer yo y les voy a pedir a ustedes que me acompañen con las letras que están en azules. Yo les voy a ir dando las indicaciones cuando entren cada uno. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la presencia del omnipotente Dios para alabar su santo nombre, oír su palabra y encomendar a su cuidado continuo nuestros hogares. Consideremos lo que Dios requiere de nosotros en la familia. Esposas, respeten a su marido y sujétense a él como se sujetan al Señor. Maridos, amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hijos, honren a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Todos, sirvamos de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Seamos buenos y compasivos unos con otros y perdonemos mutuamente nuestras ofensas, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero invitar a nuestra hermana Mónica Giraudo, quien nos va a leer la primera lectura bíblica del día de hoy. Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Jesús salió y, conforme a su costumbre, se fue al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró, y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó, después de orar, fue a donde estaban sus discípulos, y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hermanos, esta es palabra del Señor. En toda vida de un muy buen cristiano no puede faltar el arrepentimiento. Nosotros siempre en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, vecinos, cometemos faltas. No lo hacemos adrede, pero siempre cometemos faltas de alguna manera. Y por eso es bueno arrepentirse de todo lo que uno hace y que no agrada al Señor. Todas esas acciones que ejecutamos y que de alguna manera ofenden a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso voy a leer también de las láminas que van a aparecer en su pantalla y ustedes me acompañan con las letras que están en azul. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados y que no debemos disimularlos ni encubrirlos delante de Dios
como nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos nuestra sincera confesión a Él y digamos: Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados lejos de ti. Hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo, el Salvador, y por amor suyo, conceda que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Ahora yo les quiero dar la oportunidad a cada uno de ustedes, en sus hogares, en el lugar donde se encuentran en este momento, con quienes se encuentren, para que tengan un momento personal o familiar para arrepentirse en oración ante nuestro Padre. Ahora que ya nos hemos arrepentido ante nuestro Señor en oración, el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Amén. Ahora los quiero invitar para que entonemos el siguiente himno. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, y las heridas sobre él son para tantos glorias.
He allí el hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo allí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, ya todo es consumado. En nada he de gloriarme aquí, talento, fuerza o ciencia. Me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte. Porque me da de su favor, no puedo contestarte, pero algo sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Pero algo sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Queridos hermanos, el Señor siempre se presenta ante nosotros de distintas maneras, pero nosotros siempre debemos también relacionarnos con nuestro Padre. Y una de las formas en que lo hacemos es a través de la oración, que es una herramienta muy importante en la vida de todo cristiano para lograr esta relación perfecta con el Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Cecilia Zúñiga en las oraciones congregacionales. Y a continuación, en la segunda lectura bíblica, nuestro hermano Joaquín Quintero va a leer la lectura. Y finalmente, nuestro pastor Cristian Donoso dará el sermón de este día. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora te damos las gracias por poder reunirnos como congregación de manera virtual. Muchas gracias por la Iglesia St. John's, te damos las gracias por nuestro pastor, nuestros pastores, Señor, su familia y sus hijos. También te damos las gracias, Señor, por la congregación de Chihuayante y San Pedro. Padre amado, te presentamos nuestro país, nuestros gobernantes, especialmente el presidente Sebastián Piñera. Ayúdale, Señor, a que cada decisión que tome sea pensando en el bien común de nuestro país. Bendice la clase política, Señor, para que haya unidad en esta hora y consenso. Señor, te pedimos por la iglesia en el mundo. Anima a tu iglesia, fortalécela y que cada cosa que los hermanos perseguidos tengan que sufrir, sé tú poniendo tu consuelo, tu amor en cada uno de los corazones de aquellos hermanos que están lejos y que están sufriendo persecución por tu nombre. Amado Dios, te damos las gracias también por nuestra iglesia, por aquellos que están pasando necesidad, por quienes están sin trabajo, por quienes están enfermos o están solos. Acompáñales, Padre amado, y ten misericordia de toda la congregación y no permitas que nadie se sienta solo en este momento, y tócanos a nosotros también para que podamos acompañar a aquellos que están enfermos, ya sea con una llamada, y al que necesita
con alargar nuestras manos también, Señor, a los que están necesitando ayuda material, Señor. Toca los corazones de la congregación. Padre amado, te pedimos que en este tiempo estemos meditando en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos toque, Señor, para no perder el tiempo, sino que para dedicarlo a ti, a aprender de ti, Señor, y a compartir con aquellos que necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a leer el Salmo 111 en la versión de la Reina Valera contemporánea. Alabaré al Señor de todo corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean, las buscan. La creación del Señor es hermosa, y su justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordarse. El Señor alimenta a quienes lo honran, y nunca se olvida de su pacto. Reveló a su pueblo su gran poder, y le dio en propiedad las tierras de otras naciones. Todo lo que él hace es justo y verdadero. Sus mandamientos son dignos de confianza. Se mantendrán firmes para siempre porque los hizo con verdad y rectitud. El Señor rescató a su pueblo y estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Hermano, esta es palabra de Dios. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Le doy un cariñoso abrazo a toda la congregación y a la iglesia St. John's. También saludar a todas las personas que hoy día nos acompañan por primera vez desde sus hogares. Estamos muy felices de poder llegar a distintas ciudades y a distintos lugares, y lo estamos haciendo transmitiendo estos servicios dominicales a través de la plataforma de YouTube. Quería contarles a modo personal que les quiero enviar también un abrazo cariñoso a toda nuestra congregación. Estamos muy agradecidos como familia por todas las muestras de cariño y preocupación que han tenido específicamente ustedes por nosotros este último tiempo. Nos sentimos muy, muy amados, muy queridos, muy cuidados también por ustedes con sus oraciones, y también por todos los diversos y diferentes gestos que han tenido por nuestra familia. Le damos muchas gracias a nombre de mi esposa, mis niños, y un abrazo muy, muy cordial para todos ustedes. Bueno, hoy día les quiero contar que seguimos en nuestra serie de los Salmos. Hoy día vamos a estar meditando y reflexionando en el Salmo capítulo 111, y el tema de esta mañana es aprendiendo el temor y la sabiduría. Así que los quiero invitar a que podamos orar al Señor para dejar este tiempo en las manos de nuestro Padre. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la Escritura, tú, Señor, nos enseñas cuál es el principio de la sabiduría, Padre. Señor, te rogamos que hoy día podamos comprender cuál es el tipo de temor, Señor, que es pecaminoso. Y por otra parte, Señor, cuál es el tipo de temor en el cual tenemos que crecer y caminar en la vida cristiana, Señor. Ayúdanos hoy día a mirar a Cristo, a mirarte a ti, Señor, poder dejar atrás el temor, Señor, que te ofende, y poder, Señor, crecer en el verdadero temor, Señor, que te honra y que bendice nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame contarte un poco acerca de lo que sucede cuando uno lo está pasando mal. Cuando uno tiene dificultades y lo pasa mal en la vida, es muy común perder el enfoque de las cosas. Es muy común perder la perspectiva de las cosas. Cuando uno piensa en los problemas, muchas veces uno empieza a mirar mal las circunstancias, los problemas, y le empieza a dar a los problemas y a las circunstancias una categoría divina. Empieza a considerar las circunstancias muy, muy grandes y empieza a ver a Dios de una forma más pequeña. Y cuando eso sucede, nos llenamos de temor y miedo.
Pero también perdemos la perspectiva de las cosas cuando todo está tranquilo. ¿Qué significa eso? Cuando le empezamos a dar a las cosas creadas una categoría divina y perdemos el riesgo de desenfocarnos. Esto sucede cuando le damos a las cosas, ya sea tangibles o intangibles, un valor supremo en nuestros corazones. Y de esa forma perdemos la perspectiva. Entonces, cuando magnificamos las cosas, disminuimos el valor del Señor en nuestro corazón. Entonces, este salmo es como una ventana abierta que nos enseña acerca de la sabiduría. Aprender sabiduría para poder vivir, adquirir entendimiento para la vida. Entonces, en esta mañana los estoy llamando a luchar en medio de este sufrimiento y en medio de esta circunstancia con sabiduría y con entendimiento. De hecho, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Salmo capítulo 111, versículo 10. ¿Te diste cuenta? La sabiduría comienza con el temor del Señor. Entonces, lo que el salmista nos está enseñando en esta mañana es que existe un temor bueno, un temor saludable para nuestra vida. Pero por otra parte, la Biblia también nos enseña que existe un temor que es malo, un temor poco saludable, un temor pecaminoso. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y se desata una gran tormenta? Jesús calmó la tormenta con su palabra. Y estas fueron las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. ¿Por qué están con miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y los discípulos se llenaron de gran temor. Marcos capítulo 4, versículos 40 y 41. Entonces, por un lado, la Biblia nos enseña que no debemos tener temor, pero por otra parte, la Biblia nos enseña que sí debemos tener un temor saludable y un temor bueno. Y esta clase de temor bueno, el que nos lleva a la sabiduría. Entonces la pregunta que surge es, ¿el salmista que escribe el Salmo 111 está pecando? Y la respuesta es no. El temor del salmista es un temor bueno, es un temor piadoso y saludable, porque ese temor lo está llevando a mirar a Dios. Entonces ahora te voy a dar un contraste entre el temor pecaminoso, el temor malo, y el temor bueno. Paul Tripp, un consejero y escritor de varios libros cristianos, nos dice que cuando nosotros estamos en crisis, es muy común pasar el tiempo meditando en las circunstancias y en cualquier cosa. Te levantas por la mañana, ves la televisión, empiezas a ahondar en las cifras, el estado de tu ciudad, la cantidad de gente que se ha enfermado, las restricciones, la crisis económica. Y el problema con eso, dice Tripp, que uno empieza a llevar un hábito, a desarrollar un hábito en el corazón, donde empiezas a meditar más en las circunstancias, meditas más en los problemas, en lugar de meditar en Dios. Meditas en los problemas y reflexionas en las circunstancias y te olvidas de Dios. Y cuando sucede eso, eso amenaza tu vida, más y más. Y Dios parece cada vez más pequeño. Y cuando eso sucede, entonces tu corazón se paraliza, se llena de miedo, se llena de temor pecaminoso. Un temor que te detiene, un temor que te aparta de las personas, que te aparta de Dios y de otros creyentes. Y ese temor te lleva a mirar más las circunstancias y a ti mismo, y es un temor egoísta. Pero la Biblia nos enseña que existe otra clase de temor, que es un temor piadoso, un temor bueno, un temor saludable. Este temor te lleva a mirar a otros y te lleva a mirar más a Dios. Y eso es lo que vemos en el Salmo. Alabaré al Señor de todo corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes. La creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. Salmo capítulo 111, versículos del 1 al 3.
Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué circunstancias son las que tenemos que mirar primero para poder ser más sabios? El Salmo lo responde: las obras del Señor, la belleza de su creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Salmo capítulo 19, versículo 1. Escucha ahora lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, y aún ni así mismo Salomón se vistió como uno de ellos. Mateo capítulo 6, versículos del 28 al 29. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que hacía Jesús era contemplar y meditar en la belleza de la creación. Pero la meditación de Jesús era una meditación que estaba bien centrada, bien enfocada, porque su meditación no lo llevaba a adorar las cosas, sino que su meditación lo llevaba a contemplar la fidelidad de su Padre. Escucha las palabras de Jesús. Pues si Dios viste así a la hierba del campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Mateo capítulo 6, versículo 30. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿Jesús sufrió temor pecaminoso? Y la respuesta es no, claramente no. Porque Jesús sabía que su vida estaba en las manos de su buen y fiel Padre Celestial. Y su Padre Celestial conocía sus necesidades. Entonces, una de las maneras para poder cultivar el temor del Señor y crecer en sabiduría es poder recordar continuamente quién es Dios y cuáles son sus atributos. Y el salmista nos enseña cómo debemos meditar y reflexionar cada día en nuestros corazones. Él dice: el Señor es clemente y compasivo, y todo lo que merece es digno de recordarse. El Señor nunca se olvida de su pacto. Salmo capítulo 111, versículos 4 y 5. Entonces hay algo más que tú puedes hacer para poder alejar el temor pecaminoso y crecer en un temor saludable. Y es recordar que Dios es compasivo y es clemente. Entonces déjame recordarte cuál era el contexto histórico en el cual el salmista escribió este salmo. El contexto es que el pueblo de Dios estaba sufriendo en esclavitud. Dios miró a su pueblo que estaba sufriendo y Él tuvo compasión de su pueblo, compasión de ellos, y Él proveyó la manera de poder liberarlos. Y cuando ellos estaban en el desierto, rumbo en el desierto, Dios los miró con misericordia. Dios tuvo compasión de su pueblo y les proveyó comida, aunque el pueblo no se lo merecía. Pero el pueblo fue terco y orgulloso y se desligó del Señor. Y Dios estaba harto de su pecado. Y Dios los quería destruir. Y Dios, una vez más, en su compasión y su misericordia, proveyó un mediador y les dio a Moisés. Y Moisés se interpuso entre el enojo de Dios y la terquedad del pueblo. Y Moisés calmó provisoriamente la ira de Dios. Y esta compasión que Dios nos muestra en el libro de Éxodo, y en la cual se recuerda el salmista, estaba apuntando a una compasión mucho mayor, a una compasión más grande, a Jesús, la compasión hecha carne, la compasión habitando en medio de su pueblo. Entonces pensemos ahora en una aplicación. Nosotros padecemos temor pecaminoso, un temor poco saludable, porque carecemos de poder para poder cambiar nuestro sufrimiento. En otras palabras, nuestro temor está ligado directamente a nuestra falta de poder en el sufrimiento. Falta de poder en el sufrimiento. Pero Dios no es así. ¿Y por qué razón? Porque Dios en su compasión puede tomar algo malo y lo puede conducir para algo bueno. Pero también el temor pecaminoso
también está ligado a la falta de poder en el futuro. Padecemos de temor malo cuando deseamos algo fuertemente en el futuro y no logramos obtenerlo, no tenemos el poder para poder conseguirlo. Entonces la pregunta que surge para nosotros es, ¿Dios puede padecer temor? Y la respuesta es no, porque Él tiene todo el poder y nada ni nadie puede frustrar sus planes. Escucha el verso 6. Reveló a su pueblo su gran poder y le dio en propiedad las tierras de otras naciones. Salmo capítulo 111, versículo 6. Déjame contarte un poco acerca de lo que pasó en mi vida hace un par de años atrás. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de título, tomé una decisión poco sabia. Me cambié de ciudad y mientras me iba a estudiar teología en Santiago, aún estaba escribiendo mi título en la universidad. En menos de un mes me trasladé a otra ciudad y tenía que sacar 2 cosas adelante: mi título como ingeniero ambiental y mi bachiller en teología. Y la verdad es que mi cuerpo no soportó, mi salud reventó. Pasé 2 años estresados y pasé 24 meses experimentando gran temor, mucha ansiedad y mucho miedo. Tenía temor al futuro, temor a no ser un profesional, temor a no dar el ancho, la talla. Y esto no tenía que ver con Dios, ni con otros, tenía que ver conmigo. Temor al fracaso, temor a la opinión que otras personas iban a tener de mí. Y ese temor era un temor pecaminoso, era un temor poco saludable, era un temor malo. Pero el temor del salmista es un temor bueno. ¿Y sabes por qué? Porque el temor de él tiene que ver con Dios y tiene que ver con los demás. Mira lo que dice el versículo 7 y 9. Todo lo que él hace es justo y verdadero. Sus mandamientos son dignos de confianza. El Señor estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible. Salmo 119, versículos 7 y 9. Y si tú lees los salmos del 110 hacia adelante, te vas a dar cuenta que los autores de los salmos están llenos de temor. Pero es un temor que los lleva a Dios y los lleva a servir a la congregación. Una pregunta buena para tu corazón es: ¿a qué es lo que te está llevando tu temor? ¿Te lleva a mirarte a ti mismo? ¿Te paraliza? ¿Te aparta de la gente? ¿Consume tu tiempo para ti y para los tuyos? ¿O tu temor te está llevando a mirar a Dios y a mirar a los demás? El salmista le está enseñando a otros creyentes a ver la justicia de Dios. Los aconseja diciendo que la Escritura es digna de confianza. Les predica diciendo que Dios es santo. Los instruye enseñándoles que deben tener temor del Señor. Y ellos se dedican a escribir y a compartir de la gloria de Dios. Entonces el salmista y los escritores están llenos de temor. Pero ese temor los está llevando a mirar a Dios y a mirar a otros, a aconsejar a otros, a instruir a otros, a guiar a otros. Por lo tanto, ese temor los está haciendo ser hombres más sabios. Y por eso que el salmista le dice a sus amigos: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Salmo capítulo 110, versículo 10. Entonces, una pregunta importante es: ¿Jesús tuvo alguna vez temor? Y la respuesta es sí y no. Pero no fue un temor malo, no fue un temor pecaminoso. ¿Y sabes por qué no? Porque Jesús comprendía muy bien quién era su Padre Celestial. Y Jesús, en uno de los momentos más duros y más extremos de su vida, Él oró a su Padre y le dijo: ahora
tus discípulos, mis discípulos han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tú me has amado desde antes de la fundación del mundo y tú eres un Padre justo. Juan capítulo 17, versículos 7, 24 y 25. Entonces, Jesús no tuvo un temor pecaminoso porque Jesús sabía muy bien quién era su Padre Celestial y Él confiaba en su Padre. Él sabía quién era su Padre Celestial, que Él tenía todo el poder, que Él lo amaba desde la eternidad y que era un Padre bueno, bondadoso y justo. Y por esa razón, en el huerto de el Getsemaní, Jesús dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús tuvo temor y la respuesta es sí, pero tuvo un temor piadoso, un temor bueno, un temor saludable, porque su corazón no estaba puesto en sí mismo, sino que estaba puesto en la gloria de Dios y estaba puesto en nuestra salvación. Mark Jones, pastor de la iglesia presbiteriana en Vancouver, Canadá, dice: Jesús no estaba preocupado en el Getsemaní de perder su vida, porque Él sabía que iba a resucitar de los muertos. Jesús sí tuvo una preocupación, sí tuvo un temor, porque Él sabía que iba a ser considerado un gran pecador en la cruz y que su Padre le iba a dar la espalda. Y eso era algo que Jesús nunca había experimentado hasta el momento de la cruz. Entonces los salmistas y Jesús nos enseñan cuál debe ser el temor que debe habitar en nuestra alma. Y es el temor que nos lleva a la sabiduría, que nos lleva a mirar a Dios, a mirar su gloria y a servir a los demás. Es un temor que confía en la grandeza de Dios, en la compasión de Dios y en la fidelidad de Dios. Amén. Así que los quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Padre bueno, Padre fiel, Padre justo y bondadoso, en esta mañana queremos darte las gracias por tu grandeza, porque allí tú nos enseñas, Señor, cuál es el camino por el cual debemos transitar. Hoy día nos arrepentimos, Señor, de mirar nuestras circunstancias, de mirar los hechos, Señor, mirar nuestros dolores, más que mirar tu grandeza. Nos arrepentimos, Señor, porque las circunstancias de la vida se han hecho cada vez más grandes en nuestro corazón y te hemos hecho a ti, Señor, o te hemos visto a ti de una forma mucho más pequeña, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro temor malo, Señor, de nuestro temor que nos ha paralizado y que nos ha llevado a mirarnos más a nosotros mismos que a mirar tu grandeza y tu gloria, Señor. Padre, perdónanos. Dejamos, Señor, este temor, Señor, en la cruz de tu Hijo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender el temor que nos lleva a la sabiduría, Padre. Queremos contemplar tu grandeza. Queremos darte a ti el mayor valor en nuestra vida y queremos servir a los demás, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Nos alimentas por tu gracia, pan de vida. Jesús, nos aceptas como miembros de tu cuerpo. Jesús, te damos gloria y el honor. Envíanos como un cuerpo, una familia en tu amor.
como miembros de tu cuerpo, Jesús, te damos gloria y el honor. Envíanos como un cuerpo, una familia en tu amor, con el poder de tu espíritu a las naciones, hacer la luz. Envíanos como un cuerpo, una familia en tu amor, con el poder de tu espíritu a las naciones, ser la luz. El servicio que se da el día domingo es la culminación de la vida de la iglesia. Toda la semana nos reunimos. Es más, el día de ayer nos reunimos los hombres en un desayuno a las 9:30, que fue un muy grato momento, dirigido por nuestro hermano Daniel Contese. También el día sábado se reúne otro grupo de mujeres, dirigido por Luz Calbuyanca y nuestra hermana Marcia Villalobos, que si quieren inscribirse en este grupo, las damas de la iglesia, se pueden comunicar con ellas a través del equipo pastoral y a través de los distintos líderes que van a aparecer en las siguientes láminas que vienen a continuación. Todas estas juntas, todas estas reuniones se realizan a través de la plataforma Zoom que adquirió la iglesia. Por ello también es muy importante que ustedes como hermanos nos puedan apoyar a la iglesia a través de sus ofrendas. Es tremendamente importante que ustedes puedan aportar a la iglesia económicamente. Esto tiene un costo no solamente en términos de dinero, sino que también en términos de tiempo para algunos hermanos. Pero es importante. Ya hemos tenido algunos informes de nuestros tesoreros en que las ofrendas han bajado un poco, pero entendiendo que estamos en una situación muy compleja, nosotros los invitamos a ustedes a colaborar con la iglesia, a ser muy colaborativos y participativos. Los días lunes, como ustedes saben, se reúne el equipo Go para el grupo de oración. Además, también durante el día martes tenemos el estudio bíblico que lo encabeza nuestro pastor Cristian Donoso. El día miércoles en la mañana, muy temprano, se reúne un grupo de hermanos, hombres, a hacer una oración, a orar por todos, por la iglesia, por la comunidad. También ese día miércoles se reúne un primer grupo de mujeres, que también se reúne a través de la misma plataforma. El día jueves, la comunidad misional, que es un grupo de hermanos que se reúnen también en la noche a las 20 horas. Y el día sábado, además de las actividades que les mencioné al principio, también los jóvenes se reúnen en la tarde para tener sus charlas motivacionales. La bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. Les agradezco su participación en este servicio y con esto lo damos por concluido. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. Queridos hermanos en Cristo, contentos de haber compartido esta comunión de hoy día
los invitamos a mantenernos en contacto durante la semana. Los animo a que se mantengan unidos a las actividades de la iglesia, sea en forma personal o a través de los medios virtuales, confiados en que el Señor siempre está con nosotros. Desde nuestro hogar, el refugio de Dios, Hernán y mío, les enviamos un gran abrazo online y los instamos a que nos mantengamos unidos en oración y en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Que tengan una excelente semana. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia.